¿Vas a Berlín y no sabes por dónde empezar? No te preocupes, hoy te traigo el top 15 de lugares que tienes que visitar sí o sí en la capital alemana. Prepárate porque empezamos. Empezamos el top con la Columna de la Victoria, uno de los íconos más famosos de Berlín. Fue construida en el siglo XIX para celebrar las victorias militares y hoy es un símbolo de la historia alemana. En la cima está la famosa estatua dorada llamada Goldels, que puedes ver desde varios puntos de la ciudad. Además, este lugar ha sido escenario de películas, eventos históricos y celebraciones enormes. Este edificio es el Reichstag, el Parlamento de Alemania. Fue construido a fines del siglo XIX y ha sido testigo de momentos clave de la historia europea. Aquí se vivió el famoso incendio de 1933 y tras la reunificación alemana volvió a ser el centro político del país. Puerta de Brandenburgo, el símbolo más famoso de Berlín. Fue construida en el siglo XVIII y durante años marcó la división entre Berlín Oriental y Occidental. Aquí pasaba el muro de Berlín, y hoy representa libertad, unión y nueva historia. La escultura de arriba simboliza la victoria y la paz. Durante la Guerra Fría quedó atrapada entre el este y el oeste, justo al lado del muro de Berlín, y por décadas nadie podía cruzar. Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt. Se construyó en el siglo XVIII como la Biblioteca Real de Federico el Grande. Sobrevivió a los bombardeos de la guerra y hoy es el spot favorito de los estudiantes de leyes. Santa Edwigis, la catedral católica más antigua de Berlín. Se inspiró nada menos que en el Panteón de Roma y es un símbolo total de tolerancia religiosa del siglo XVIII. Berliner Dom, una joya del neorrenacimiento terminada en 1905. Lo que más destaca es su imponente cúpula de cobre verde de 98 metros de altura, flanqueada por 4 torres laterales. Altes Museum, una obra maestra del estilo neoclásico diseñada en 1830. Lo que ven es una columnata gigante con 18 columnas jónicas. Y arriba las estatuas de los domadores de caballos que parecen vigilar toda la plaza. Es el primer museo público de la ciudad y su fachada es literalmente un templo de arte. Iglesia de la Resurrección. No es la típica catedral que verías en el centro, tiene una vibra mucho más cruda y auténtica. Se construyó hace más de 120 años para darle un espacio a la clase obrera de este barrio que en ese entonces estaba creciendo a 1000 por hora. Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm. Originalmente era una iglesia neorrománica masiva, pero quedó así tras los bombardeos de 1943. En lugar de reconstruirla, los berlineses decidieron dejar la torre dañada como un memorial contra la guerra. Este es el Bundestag, un edificio del siglo XIX que sobrevivió a guerras, incendios y a la división del país. Hoy simboliza la democracia alemana tras la reunificación. Memorial del Holocausto. No son solo bloques de concreto, son 2.711 estelas de diferentes alturas que crean un laberinto diseñado para generar una sensación de confusión y aislamiento. Este espacio nos invita a reflexionar sobre la historia para que nunca se repita. Fuente de los cuentos de hadas, escondida en el Parque Friedrichshain. Fue inaugurada en 1913 y está rodeada de estatuas de los personajes más famosos de los hermanos Grimm.
East Side Gallery, un tramo de 1.3 kilómetros del antiguo muro de Berlín que hoy es símbolo de libertad. Tras la caída del muro en 1989, artistas de todo el mundo intervinieron este cemento para transformar un símbolo de división en una galería de esperanza y protesta política. El graffiti aquí no es solo arte, es la voz de un pueblo que recuperó su ciudad. Puente de Oberbaum. Es un símbolo total de la reunificación. Con sus torres de ladrillo rojo y ese aire de castillo medieval, sobrevivió a la guerra y a la división del muro. Hoy es el spot favorito para ver el atardecer, ver pasar el metro y sentir la verdadera esencia artística de Berlín. Bienvenidos al Uber Arena, el corazón de los grandes eventos en Berlín. Inaugurado originalmente como O2 World, este estadio es donde vibran los conciertos de las estrellas mundiales y los partidos de los Eisbären en hockey y el Alba Berlín en básquet. Su fachada de cristal es icónica y la plaza siempre está llena de vida.